las potencias quedan igual y lo único que hay que derivar pues es lo que depende de x, ¿no? Es decir, aquí se deriva x cuadrada, aquí se deriva x al cubo y aquí x a la 1/2 y las constantes pues quedan exactamente igual. Entonces, por ejemplo, en este caso, la derivada de y respecto a x quedaría, el 5/2 queda igual, y aquí pues lo que hay que derivar es el x cuadrada, ¿sí? Entonces hay que recordar que la derivada de x cuadrada pues es la derivada de una potencia, pues la potencia es 2, entonces queda el 2 bajo, y al x a la potencia le resto 1, ¿no? 2 menos 1 pues es 1. Ahora después lo que queda derivar es esto, x al cubo, la potencia es 3, bajo el 3, y a la potencia que es 3 le resto 1. 3 menos 1 pues es 2. Aquí nuevamente el 1/2 es una potencia, o sea, la potencia de la x es 1/2. Entonces a la hora de derivar, pues acuérdense, ¿no? La potencia al abajo, es decir, el 1/2 bajo. Y si a 1/2 le resto 1, 1/2 menos 1, pues queda menos 1/2. Y de ahí pues uno puede hacer las simplificaciones, ¿no? 5/2 por 2, pues acuérdense, ¿no? Se multiplica numerador por numerador, es decir, 5 por 2, que sería 10. Y eso entre 2, pues da 5. Entonces aquí lo que me queda es 5x menos 9x cuadrada más x a la 1/2. Digo, a la menos 1/2. Entonces acá 5 por 2 es 10 y 10 entre 2 pues es 5. Aquí menos 3 por 3 es 9. Aquí con el x cuadrada. 2 por 1/2 pues se multiplica 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 pues es 1. Entonces, finalmente pues esa es la derivada. Y acuérdense, ¿no? En todos los casos se ocupó la misma regla. Aquí al derivar el 2 lo bajé, al 2 le resto 1, 2 menos 1 es 1. Al derivar esto, el 3 bajo el 3 menos 1 es 2 y esa es la nueva potencia. Aquí el 1/2 lo bajé, 1/2 menos 1 pues es menos 1/2. ¿Sí? Entonces después pues vamos a ver con la siguiente derivada. Aquí nuevamente, aquí a la hora de derivar, pues las constantes quedan iguales, ¿no? Como son factores, quedan iguales. Realmente lo que uno hay que derivar a la hora de hacer la derivada, lo que uno, en donde uno se debe de fijar es en la potencia de la x, ¿no? Y esa es la que se deriva. Entonces, aquí queda el menos 4, pues queda igual. Luego la derivada de x cuadrada, pues otra vez, ¿no? La potencia, esta potencia es 2, el 2 bajo la potencia. A la potencia que es 2 le resto 1, 2 menos 1 es 1. Más 22x a la 10.
Aquí la potencia es 10. La potencia de abajo, pongo aquí el 10. Y a la potencia que era 10 le resto 1. 10 menos 1, pues queda 9. Ahora hay que recordar que aquí la derivada de x respecto a x es una... que sería esta, la derivada de x respecto a x, esa es 1. Nada más hay que tener precaución con este. Cuando está la x sola, su derivada es 1. Entonces la derivada de 33 es 33 por la derivada de x respecto a x es 1. Y también hay que recordar que la derivada de cualquier constante es 0. Entonces aquí como es una constante, pues su derivada es 0. Y finalmente, pues si uno hace la multiplicación, queda menos 8x más 220 x a la 9 más 33. Y esa es la derivada. Bueno, ¿alguna duda de esa parte? No, profe. Ok. Bueno, vamos a ver otros. Por ejemplo, el inciso C. Entonces nuevamente, ¿no? Aquí el 3 medios queda igual. Lo que hay que enfocarnos es derivar la potencia de la x. Aquí también nos enfocamos en la potencia de la x y aquí en la potencia de la x. Las constantes que están multiplicando a términos con x, pues quedan igual, ¿no? Por ejemplo, aquí el 3 medios queda igual. Ahora aquí, si yo quiero derivar x a la 22, pues otra vez, ¿no? El 22, la potencia es 22, bajo el 22, pongo el 22. Y al 22 le resto 1, 22 menos 1, pues queda 21. Ya aquí estoy haciendo de una vez directamente la resta, ¿no? Ya sin especificar nada, ya directamente hago la resta. Entonces 22 menos 1 es 21. Luego el x14, el 14, la potencia es 14, bajo el 14. Y al 14 le resto 1, 14 menos 1, pues es 13. Y aquí nuevamente, ¿no? Aunque la potencia es una fracción, pues la regla de la derivación se aplica igual, ¿no? Es decir, la potencia es un quinto, bajo el un quinto. Y al un quinto le resto 1. ¿Sí? Que en este caso pues es menos 4 quintos. ¿No? Aquí acuérdense, ¿no? Un quinto menos 1. Como es un entero, es como si tuviera 1. El denominador 1. Sí, aquí lo que en este caso necesito un quinto menos 1, que sería esto. El 1 es como si tuviera un denominador de 1. Aquí por fracciones, ¿no? Sería 5 por 1 es 5, aquí cruzado, 1 por 1 es 1, menos 5 por 1 es 5. Y 1 menos 5 es menos 4, ¿no? Entonces queda menos 4 quintos, por eso queda aquí menos 4 quintos. De ahí, pues, hace uno la multiplicación, pues es numerador por numerador, o sea, 3 por 22, que da 66 y 66 entre 2,
da 33. Nos queda 33x a la 21 menos 5 por 14. 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 1, 5 y 2 que llevamos 70. Y ya esa es la solución. Ajá. Bueno, ¿alguna duda de esa parte? Bueno, por ejemplo, vamos a ver la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de x a la 23? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo quedaría? El 22x a la 22. Digo, ajá, no, a la 21. No, a ver, ¿cuál? Ah, es que yo escuché que cuál era la derivada de x22. No, a la 23, x a la 23. Sería 23x a la 22. Ajá. Luego la derivada de x a la 110, ¿cuánto sería? Sería 110x a la 109. Sí, exacto. Sí, es correcto. Y luego la derivada de x a la 9. ¿Cuál sería la derivada? 9x a la 8, ¿no? Ajá. Y bueno, la derivada de x respecto a x es 1. Sí. Ajá, efectivamente, esas son las derivadas. De ahí, bueno, pues si uno, pues de ahí uno multiplica 11 por 23 sería que 253. Ah, bueno, perdón, ahí me falta un signo menos. X a la 22 más 220 x a la 109 más 18 x a la 8 menos 3. Y esa sería la derivada. Ahora, bueno, aquí antes de derivar, primero vamos a vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Bueno, esa es una opción. La otra opción es ocupar la regla de la cadena o la regla del producto, pero bueno, esto vamos a dejarlo para un poco después. ¿Sí? Digamos, aquí vamos a aplicar primero vamos a desarrollar el binomio al cuadrado y ya luego derivamos. En este caso, como yo tengo 3x más 1 al cuadrado, pues se desarrolla el binomio al cuadrado. Acuérdense que cuando uno tiene un binomio al cuadrado, pues si yo tengo a más b al cuadrado, es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Es decir, aquí me queda el primer término, que es 3x elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Bueno, si uno eleva 3x al cuadrado,
pues por propiedades de las potencias, la potencia afecta a ambos términos, ¿no? Es decir, el 3 me queda 3 al cuadrado, que queda 9. Luego x cuadrada. En la siguiente parte, pues 2 por 3x por 1 serían 6x. Y 1 al cuadrado, pues es 1. Entonces, ya que tengo esto de esta manera, pues ahora sí derivo. Bueno, el 9 queda igual. Derivo x cuadrada. Pues el 2 lo pongo abajo, el x le resto 1. 2 menos 1 es 1. Más 6, la derivada de x respecto a x es 1. Y la derivada de la constante, pues es 0. Sí, entonces aquí la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de x respecto a x es 1. La derivada de cualquier constante es 0. Y ahí multiplico 2 por 9, 9 por 2 o 2 por 9 es 18, con la x, 6 por 1 es 6, y esta constante, la derivada de la constante es 0, y esa es la derivada, ¿no?, de esta función. Es igual aquí algo similar. Yo tengo 2x al cuadrado más 1, y eso a su vez al cuadrado. Entonces, otra vez, antes de derivar, voy a desarrollar el binomio al cuadrado. Acuérdense, aquí es una opción. La otra opción es que aplicar la regla del producto o la regla de la cadena, pero bueno, por el momento, como todavía no estamos viendo eso, bueno, pues aquí vamos a primero desarrollar el binomio al cuadrado y ya luego se deriva. Entonces me queda 2x al cuadrado, es el primer término al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Más el primero al cuadrado. ¿No? Entonces, ese es el término al cuadrado, es el primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, este término por este, más el segundo término al cuadrado. Ahora acuérdense, ¿no? Si yo tengo dos números multiplicándose y eso está elevado al cuadrado, el cuadrado afecta tanto al primero como al segundo, ¿no? Es decir, el 2 se eleva al cuadrado, queda 4. Y el x al cuadrado también se eleva al cuadrado. Pero si yo tengo, por propiedades de las potencias, si yo tengo un número a una potencia y a su vez a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces me queda x a la cuarta. Aquí en el otro término sería 4x cuadrada. Y eso más 1. Y ya que uno tiene eso, pues ahora sí derivo. Entonces me quedaría la derivada de x a la cuarta. Pues otra vez el 4 bajo. Al 4 le resto 1. 4 menos 1 es 3. La derivada de x cuadrada, pues el 2 lo bajo. Luego la potencia 2 menos 1 es 1. Y la derivada de la constante, pues es 0. Entonces queda 16x al cubo más 8x. Y ya esa es sería la derivada, ¿no? 16x al cubo más 8x. Bueno, ¿alguna duda?
¿Qué otra? Más raíz cuarta de x, ¿no? En realidad, pues estas también son derivadas inmediatas. Aquí la diferencia es que ahora pongo el seno, el logaritmo y el exponencial, pero bueno, igual se verifican cuáles son las derivadas. Aquí lo que interesa, por ejemplo, son estas, ¿no? Este tipo de expresiones, primero las escribo en términos de x, bueno, como potencias de x. Sí, por ejemplo, aquí un primer paso, esta raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1/5, pero está en el denominador. Entonces yo lo puedo poner como x a la menos 1/5, ¿no? Como estaba en el denominador, es decir, en la parte de abajo. En la parte de abajo, pues, está como x a la 1/5, pero eso yo lo subo, pero sube con potencia negativa, ¿no? Entonces queda x a la menos 1/5. El otro término queda exactamente igual. Aquí también, ¿no? X al cuadrado estaba en el denominador. Yo puedo subir esa potencia al numerador, pero subiría como potencia negativa, ¿no? Sería x a la menos 2. Bueno, ese queda igual, este también queda igual. Y aquí x a la raíz cuarta de x, pues uno la puede escribir como x a la 1/4. Entonces esto ya está escrito en términos de potencias de x. Y ya escrito de esta manera, pues ahora sí ya puedo derivar. La derivada, pues ya saben, ¿no? Aquí la potencia es menos 1/5. Entonces la potencia la pongo, queda menos 1/5. Luego menos 1/5 menos 1, pues queda menos 6/5. Si quiero hago la resta abajo. Menos 1/5 menos 1, pues es menos 6/5. Luego la derivada de x a la 28, pues el 28 lo bajo. Y 28 menos 1 sería 27. Luego tengo x a la menos 2, el menos 2 bajo el menos 2. Y al menos 2 menos 1, pues queda menos 3. Ahora aquí vamos a recurrir a la derivada del seno. Eso ya se dedujo la otra vez. La derivada del seno es el coseno. Es esta. La derivada del logaritmo natural, que es esta. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Ah, falta un 5 por ahí. La derivada de la exponencial, pues es la misma exponencial, es esta. La derivada de a la x es la misma e a la x. Y si yo tengo x a la 1/4, pues el 1/4 bajo la potencia. Y al 1/4 le resto 1. 1/4 menos 1 da menos 3/4. Y bueno, si uno quiere, pues puede hacer las multiplicaciones, algunas, ¿no? Aquí quedaría menos 1/5 por x a la menos 6/5
3 por 8, 24. Llevamos 2, 3 por 2, 6 y 2, 8. Aquí queda menos 20. X a la menos 3. Más 3 coseno de X. Más 5 entre X. Más 13 a la X. Más un cuarto de X a la menos 3 cuartos. Y esa es la derivada. Ahora aquí, por ejemplo, voy a hacer aparte, solo como recordatorio, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hacer menos un quinto menos 1, que era lo que se necesitaba para obtener menos 6 quintos, y aquí un cuarto menos 1, que ahí es donde sale el menos 3 cuartos. Digamos solo como recordatorio, ¿no? Por ejemplo, en una parte necesitaba menos un quinto, que era la potencia de la X, a menos 1. Ahora acuérdense que cuando uno tiene un entero, pues eso equivale a tener un denominador de 1. De ahí, por fracciones, se multiplica numerador por numerador, que 5 por 1 es 5. Luego cruzado, 1 por 1. Bueno, como ahí tiene un menos, es menos 1. Luego cruzado, 5 por menos 1 es menos 5. Y eso da menos 6 quintos. Sí, otra vez, no tengo menos un quinto menos un entero, pero un entero, siempre un entero tiene denominador 1. Entonces, cuando uno ocupa fracciones, pues es numerador por numerador, ¿no? Digo, denominador por denominador. 5 por 1 es 5. Luego es cruzado, 1 por 1. Bueno, pero aquí como hay un signo menos, menos 1 por 1 es menos 1. Luego menos, y aquí cruzado, 5 por 1 es 5. Y de ahí menos 1, menos 5, pues es menos 6, ¿no? Entonces queda menos 6 quintos, que es esta potencia. Otra que se necesitaba era la de un cuarto, y a eso se le quita 1. Entonces, nuevamente, ¿no? Como yo tengo un entero, pues es un entero siempre se toma con denominador 1. ¿Sí? Entonces un cuarto menos 1, pero un entero tiene denominador 1. De ahí, por fracciones, pues multiplico denominador por denominador, es decir, 4 por 1, que es 4. Ahí cruzado, 1 por 1, que es 1, menos, porque aquí viene un menos, y aquí cruzado, 4 por 1 es 4. Y 1 menos 4, pues es menos 3, ¿no? Entonces queda menos 3 cuartos, que es esta potencia. De ahí aparecen este y este. Y ya así queda.